Rusia está enfrentando la mayor crisis de combustible de su historia. Vladimir Putin, el maestro de la famosa Carta del General Invierno, quien durante décadas ha amenazado con cerrar el grifo de energía de Europa, ahora enfrenta el invierno más frío y oscuro del infierno que él mismo creó. Rusia, uno de los mayores productores de petróleo crudo del mundo, ha llegado hasta un punto en el que no puede suministrar gasolina ni diésel a los automóviles de su propia capital, a los tractores de sus campos y, lo más importante, a los tanques que luchan en Ucrania. Y en medio de esta histórica vergüenza e impotencia, Putin llamó a una última puerta para pedir ayuda a la puerta de Bielorrusia, a quien consideraba su aliado más leal, su vasallo más dócil. Frente a estas impactantes realidades, surgen dos preguntas muy importantes. ¿Cómo cayó Rusia en esta crisis de combustible? ¿Y tiene Bielorrusia el potencial para llenar el vacío energético de Putin? Primero necesitamos entender cómo Rusia cayó en esta lamentable trampa de la crisis de combustible, incluso peor que durante la era soviética. Para comprender la actual impotencia de Rusia, debemos analizar la ingeniosa y despiadada operación de estrangulamiento energético que Ucrania ha estado llevando a cabo durante el último año. Kiev entendió muy bien que la guerra no se ganaría solo en las trincheras, sino que la savia de un Estado moderno es su infraestructura energética. Con esta comprensión dirigió sus drones kamikaze de largo alcance hacia los objetivos más protegidos, profundos y valiosos de Rusia, sus refinerías de petróleo. Estas no fueron operaciones de ataque al azar. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una campaña de destrucción altamente planificada y sistemática contra las instalaciones energéticas rusas. Los números revelan el impacto devastador de esta campaña. Según los últimos análisis, Ucrania logró atacar con éxito al menos 16 de las 38 refinerías de petróleo grandes y estratégicamente importantes de Rusia. Estos ataques desactivaron temporalmente casi el 40% de la capacidad total de refinación de Rusia. Esto significa que Rusia ahora puede producir millones de barriles menos de gasolina diésel y combustible para aviones cada día. Esta situación ha reducido las exportaciones de diésel de Rusia a su nivel más bajo desde 2020, agotando una de las fuentes de divisas más importantes del Kremlin. Sin embargo, el verdadero golpe se sintió en el mercado interno. Esta enorme caída en la producción desencadenó una escasez de combustible sin precedentes y una pesadilla logística en la vasta geografía del país que abarca 11 zonas horarias. En regiones ocupadas como Crimea y centros agrícolas en el sur, los gobernadores se vieron obligados a imponer restricciones de la era soviética, como una ración semanal de 20 litros de gasolina en medio del pánico. Esto no fue solo una crisis económica, fue la ruptura de la promesa de estabilidad de Putin y de su imagen como superpotencia energética ante los ojos de su propio pueblo. Fue en medio de este colapso total que Putin, en un movimiento desesperado, recurrió a Bielorrusia. La fragilidad y la desesperación de la orientación forzada del Kremlin hacia Minsk quedaron al descubierto casi metafóricamente por los trágicos eventos en la región de Smolensk. Rusia planeaba usar su arteria más confiable, la línea ferroviaria Minsk-Moscú, para transportar el valioso combustible proveniente de Bielorrusia al interior del país. Sin embargo, la sensibilidad de esta arteria se demostró dolorosamente en Smolensk. Un camión chocó con un tren de combustible en un paso a nivel, lo que provocó que 18 vagones llenos de gasolina descarrilaran y se convirtieran en una enorme bola de fuego, iluminando el cielo con llamas visibles a kilómetros de distancia. Este incidente no fue solo un accidente, sino un resumen perfecto de la situación actual de Rusia. En otras palabras, un sistema ya descarrilado por los golpes estratégicos de Ucrania, incapaz de resistir incluso el obstáculo más simple, el fallo más ordinario, autodestruyéndose en llamas. Esos 18 vagones en llamas simbolizan no solo la pérdida de miles de toneladas de combustible, sino también lo precario que era el plan de Putin de depender de Bielorrusia. Este incendio no solo detuvo la línea ferroviaria durante horas, sino que también reveló cuán vulnerable y frágil es el sistema logístico ruso. Entonces, a pesar de esta pesadilla logística, ¿puede Bielorrusia realmente ser el salvador de Rusia?
Al observar los números, la respuesta a esta pregunta es una completa decepción para el Kremlin. Se informa que Rusia planea importar al menos 300.000 toneladas de combustible por mes desde Bielorrusia para cubrir su enorme déficit interno. Esta no es una demanda urgente momentánea, sino una necesidad constante que muestra cuán profunda es la crisis y que Rusia comprende que no puede reparar sus propias refinerías en un corto plazo. Sin embargo, las duras realidades de Bielorrusia se interponen en el camino de esta demanda. El régimen de Lukashenko, a pesar de todas sus buenas intenciones o la presión de Putin, no puede satisfacer esta demanda. Si lo escuchaste bien, los números no mienten. En septiembre, en el apogeo de la crisis, Bielorrusia solo pudo vender un total de 45.000 toneladas de gasolina a Rusia. Esto fue menos de una 16ª parte de las necesidades de Rusia. El problema real y mayor es la capacidad total de producción de Bielorrusia. Las dos principales refinerías de Bielorrusia producen aproximadamente 3.2 millones de toneladas de combustible por año cuando operan a plena capacidad. La demanda de Rusia de 300.000 toneladas por mes equivale a 3.6 millones de toneladas por año. Este simple cálculo revela una verdad aterradora. Rusia está exigiendo más combustible de Bielorrusia que su producción anual total. Si Lukashenko cumpliera al pie de la letra con la demanda de Putin, no le quedaría ni una gota de combustible para las necesidades internas de su país, sus propios agricultores, su propio ejército o su propio pueblo. Este dilema equivale a que un país se vacíe por completo y cometa un suicidio económico. Es imposible que Lukashenko, que ya enfrenta protestas y dificultades económicas en su propio país, asuma tal riesgo. Esta situación muestra que la última esperanza de Putin para obtener combustible en Bielorrusia también se ha agotado por completo. Esto no es un plan de rescate, sino una escena tragicómica de dos barcos que se hunden intentando hundirse más rápido juntos al lanzarse cuerdas el uno al otro. Lukashenko puede haberse movilizado para salvar la gasolinera en llamas de Putin, pero el cubo de agua que tiene no hará ni una gota de diferencia para extinguir este fuego infernal. Por lo tanto, la dependencia de Rusia de Bielorrusia para las importaciones de combustible no es solo el signo más claro de una crisis económica, sino también de un colapso estratégico y político profundo. Estos detalles también revelan varias verdades fundamentales y dolorosas para Rusia. Los ataques con drones de Ucrania a la infraestructura energética han sido extremadamente exitosos y han empujado a Rusia a un estado de vulnerabilidad que no se veía en décadas. La guerra ahora se está ganando en el corazón mismo de la industria rusa. El gigante energético mundial se ha convertido ahora en una estructura frágil, incapaz de satisfacer incluso sus necesidades básicas y dependiente de la ayuda externa. Para el Kremlin, esto es la destrucción completa de su imagen de superpotencia. En su momento más difícil, Putin ha visto que incluso su aliado más confiable prioriza sus propios intereses y carece de la capacidad o la voluntad para salvarlo. Esto refuerza el profundo aislamiento de Rusia en el escenario internacional. Así, la última esperanza de Putin para obtener combustible se ha reducido a cenizas no solo en esa bola de fuego en Smolensk o en las ecuaciones matemáticas imposibles de las refinerías de Bielorrusia, sino también bajo los escombros de su propia ceguera estratégica y arrogancia. La superpotencia energética se ha convertido ahora en un mendigo energético. Y en esta nueva ecuación, ni los misiles nucleares ni la propaganda heroica pueden cambiar la fría y dura realidad creada por un tanque de combustible vacío. Con la puerta de Bielorrusia cerrada de golpe en su cara trayendo una amarga decepción, en lugar de la promesa de salvación, el pánico en el Kremlin ha dado paso a una búsqueda global desesperada. Si incluso el aliado más cercano, el vasallo más leal, no puede detener esta hemorragia, entonces, ¿dónde se debe buscar el remedio? Los ojos de Putin y su equipo de crisis ahora no están puestos en el occidente, sino en la dirección opuesta, hacia los gigantes industriales del este, a saber China, Corea del Sur y Singapur. En teoría, esta nueva estrategia parecía lógica. Si Rusia no podía procesar su propio petróleo de manera rápida y eficiente debido a los ataques de Ucrania, entonces podría importar productos crudos o refinados de los centros de refinación más grandes y sofisticados del mundo.
China, Corea del Sur y Singapur se encuentran entre los mayores exportadores de productos petroleros del planeta. Poseen la tecnología y la capacidad para producir el diésel, el combustible para aviones y la gasolina de alta calidad que Rusia necesita desesperadamente. Sin embargo, este plan lógico chocó contra las duras paredes de la geopolítica y la logística, transformándose de una solución en un nuevo escenario de pesadilla. El primer y más obvio callejón sin salida en esta búsqueda fue Corea del Sur y Singapur. Corea del Sur es uno de los aliados militares más leales de Estados Unidos en el Pacífico y alberga decenas de miles de tropas estadounidenses en su suelo. Singapur, por su parte, es un estado en el corazón del sistema financiero global firmemente comprometido con el orden internacional basado en reglas. Que estos dos países vendieran combustible a Rusia para alimentar su guerra en Ucrania no sería solo una decisión económica, sino un desafío directo a la Alianza Occidental. Tal movimiento colocaría instantáneamente a sus propias compañías masivas en la mira de las sanciones secundarias de Estados Unidos. Esto sería un suicidio económico. Por lo tanto, esta puerta estaba cerrada desde el principio para Seúl y Singapur. Solo quedaba un posible salvador, el régimen de Pekín. China era el amigo sin límites de Rusia, su socio estratégico contra Occidente, y las enormes refinerías de China tenían la capacidad de satisfacer todas las necesidades de Rusia. Sin embargo, Pekín vio la desesperación de su aliado no como una oportunidad para ayudar, sino como una oportunidad histórica para hacerlo aún más dependiente de sí mismo. China, por supuesto, podría vender combustible a Rusia, pero en sus propios términos. Los pagos se realizarían completamente en la moneda de China, el yuan, no en dólares ni euros. Los precios serían establecidos por Pekín probablemente a niveles exorbitantes en lugar de según las condiciones del mercado internacional. Y lo más importante, este comercio se usaría como palanca para extraer nuevas concesiones políticas o económicas de Rusia. En resumen, Rusia no puede obtener lo que quiere de Bielorrusia, su fuente de combustible más confiable. No puede hacer negocios con los aliados de Estados Unidos. Y no puede llegar a un acuerdo con China, su socio sin límites, en el suministro de energía, ni confiar en él. Con todas sus puertas externas cerradas, el Kremlin decidió buscar una solución, como siempre lo hace internamente, a expensas de su propio pueblo. Si el combustible no puede importarse desde el exterior y no se puede lograr una producción suficiente internamente, entonces solo queda una opción cruel y extremadamente peligrosa: drenar la última sangre que circula en las venas de la economía civil e inyectarla en la máquina de guerra moribunda. Esto es un Estado canibalizando a sí mismo. Es un régimen devorando su propio futuro para sobrevivir. En esta nueva y desesperada fase ya no es posible hablar de una economía de mercado libre en Rusia. La ilusión capitalista, que de alguna manera persistió incluso en los primeros años de la guerra, ha desaparecido por completo con la profundización de la crisis de combustible. El Kremlin, probablemente bajo el control conjunto del Ministerio de Defensa y el Servicio Federal de Seguridad FSB, emitió un decreto que efectivamente toma el control de toda la infraestructura de distribución de combustible del país, basándose en los poderes de una situación militar especial. Ahora no son los cálculos de ganancias y pérdidas de las empresas privadas ni las necesidades de la población civil las que determinan a dónde va la gasolina y el diésel, sino únicamente y exclusivamente los requisitos urgentes de la guerra. Esto es una versión moderna y tecnocrática del comunismo de guerra. Las primeras víctimas de este canibalismo son los agricultores del sur, la columna vertebral de la seguridad alimentaria del país. En regiones como Krasnodar, Rostov y Stavropol, la canasta de pan de Rusia, los camiones militares llegan a los depósitos de combustible de las cooperativas agrícolas locales y las grandes granjas en el momento más crítico de la cosecha de otoño y la siembra de invierno. Armados con documentos oficiales, confiscan decenas de miles de toneladas de diésel reservadas para la cosecha, citando necesidades de seguridad nacional. Esto no es solo una expropiación, es un robo descarado. Para un agricultor que no tiene combustible para cosechar su trigo o arar su tierra, esto significa la muerte de la cosecha del próximo año desde el principio.
No solo se roba el pan de hoy, sino también el de mañana. La segunda víctima es el sector del transporte civil que conecta la vasta geografía del país. Cuando las reservas de combustible para aviones de la Fuerza Aérea Rusa BKS cayeron a niveles críticos, el Ministerio de Defensa envió una orden a las autoridades de aviación civil suspender una parte significativa de los vuelos nacionales y transferir todo el combustible para aviones disponible al ejército. En un instante, cientos de vuelos de aerolíneas como Aeroflot y E7 fueron cancelados. Esas conexiones internas vitales se cortaron desde Novosibirsk, en Siberia, hasta Vladivostok, en el lejano oriente, desde Ekaterimburgo, en los Urales, hasta Sochi, en el sur. Esto significa no solo que las personas no pueden viajar, sino que las regiones ya aisladas del centro ven debilitados sus últimos lazos con Moscú, fragmentando efectivamente el país. Y finalmente la crisis entra en los hogares de millones de personas en las ciudades en forma de cortes de energía programados. Para asegurar que el complejo militar industrial y las bases militares críticas operen las 24 horas del día, los gobernadores regionales reciben instrucciones de implementar cortes de energía planificados en áreas residenciales civiles. A medida que se acerca el invierno, la electricidad que calienta el hogar de una familia por la noche se corta para mantener en funcionamiento la línea de producción en una fábrica de tanques en el frente. Esta es la amarga realidad de que el Estado se ve obligado a elegir entre el bienestar de sus propios ciudadanos y la continuación de la guerra, y cada vez elige la guerra. Sin embargo, la estrategia despiadada del Kremlin de movilizar recursos internos no es una solución, sino simplemente otra espiral de muerte que acelera el colapso. Porque estos movimientos se basan en una lógica autodestructiva que a largo plazo destruye aún más la capacidad de Rusia para librar la guerra. Cuando confiscas el diésel de un agricultor, destruyes no solo la cosecha de ese año, sino también la producción de alimentos del próximo año. Esto significa que el pan que se enviará a los soldados en el frente no estará en los estantes meses después. Cuando detienes los vuelos civiles cortas, no solo el comercio y el turismo, sino también los delicados lazos sociales y económicos entre las diferentes regiones del país. Y lo más importante, cuando devastas la economía civil de esta manera, también agotas lo que más necesitas para la guerra: los ingresos fiscales. Los agricultores que no pueden arar sus campos, los camioneros que no pueden transportar sus mercancías, las fábricas que no pueden producir, no pueden pagar impuestos. Esto es como quemar tus muebles para calentar tu casa. Te calientas por un momento, pero cuando despiertas por la mañana ni siquiera tienes una silla en la que sentarte. Más importante, aún estos actos directos y despiadados de confiscación tienen el potencial de ser la gota que colma el vaso de la paciencia del pueblo. Una persona puede tolerar el aumento de los precios de la gasolina por un tiempo, pero cuando se despierta una mañana y ve a los soldados del Estado llegando para confiscar todo su suministro de combustible para el invierno, la reacción de esa persona será muy diferente y mucho más violenta. Esto ya no es una crisis económica abstracta, es un acto de robo cometido por el Estado contra sus propios ciudadanos. Y esto podría convertir el levantamiento local y espontáneo que analizamos en nuestros textos anteriores en un fuego que podría envolver a todo el país. Como resultado, Rusia ya no está en una encrucijada, sino en una espiral de muerte. Los ataques con drones de Ucrania están destruyendo la producción de combustible del país. El colapso en la producción requiere importaciones, pero el aislamiento geopolítico y las pesadillas logísticas hacen que las importaciones sean imposibles. Con la esperanza de importaciones también agotada, el régimen comienza a canibalizar su propia economía civil y a su pueblo para sobrevivir. Sin embargo, este canibalismo destruye tanto la base económica a largo plazo del régimen como enciende la mecha de un levantamiento popular. Cada solución da lugar a la siguiente y mayor catástrofe. La superpotencia energética ya no es solo un mendigo energético, se ha convertido en un monstruo mitológico que intenta sobrevivir devorando a sus propios hijos. Y la historia nos ha enseñado que el fin de tales monstruos siempre es su propia destrucción. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver.